Bueno, muy buenas tardes para toda la gente que va a ver este video, en especial para la profesora. Hoy nos encontramos en el segundo debate de nuestra asignatura Filosofía Política. Como siempre, mi nombre es Jensen Jaramillo, estudiante de licenciatura en Filosofía Ética y Valores Humanos, y hoy me encuentro de nuevo con la hermana Dalia Samantha, que nos acompaña al otro lado de la web. Dalia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jensen. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y pues muy feliz de estar aquí nuevamente compartiendo contigo este espacio académico. Bueno, mil gracias, mil gracias. Dalia, recuérdame de nuevo cuál es tu licenciatura. Yo soy estudiante de licenciatura en educación infantil. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y hoy te Sí. encuentras desde qué lugar? Estoy desde Don Diego, una vereda del municipio del Retiro, Antioquia. Maravilloso, maravilloso que a través de estas redes informáticas podemos hacer este ejercicio académico de la asignatura Filosofía Política. Entonces, nada, vamos a empezar a darle este ejercicio que vamos a hacer. Mil gracias por estar acá con nosotros de nuevo. Y para empezar, pues tenemos que decir que hubo varios textos que nos ofertó la asignatura y casualmente coincidimos con un texto. ¿Cuál es ese texto, Dalia? Los escogidos de Patricia Nieto. Pues como bien sabíamos, se nos puso pues como una lista de textos que podíamos cada uno escoger la elección personal. Y pues a mí me llamó mucho la atención el título como tal del libro. Yo dije, vamos a tratar de conseguirlo. Y pues me lo conseguí, muy interesante me pareció. Después, hablando contigo un poco antes de empezar esta actividad, pues caímos en la cuenta que tenemos el mismo, pero bueno, para construirnos desde esta lectura, ¿cierto? Para enriquecernos, pues, entonces, muy bueno. Esa es la finalidad, ¿cierto? Desde Sí. ese enriquecimiento y la filosofía y democracia como nos plantea la asignatura. Bueno, Dalia, entonces yo voy a empezar con un pequeño acercamiento de lo que es el texto Los Escogidos. Es un texto de Patricia Nieto, es una colombiana, ella es del municipio de Sonsón, Antioquia, comunicadora social, periodista, magíster en ciencias políticas y actualmente maneja el Centro de Investigación y Extensión de esta misma universidad, en este caso de la Universidad de Antioquia. El libro Los Escogidos es un libro que leímos hace poquitico, además tiene una temática, una crónica que hace sobre los muertos del río Magdalena en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, y no solo en este municipio, sino en esos municipios ribereños. Allí surgió unas creencias con los NNs, donde familias adoptaron los muertos y les solicitaron, les pedían favores a estas personas, los bautizaban, les ponían sus nombres y la gente se encargaba de orar y hacerles unos rituales a raíz de su fallecimiento. ¿Cómo te pareció ese libro, Dali? Es un libro muy, muy político que habla de la violencia de nuestro país, sobre todo perpetuada por los paramilitares más que todo en estos municipios ribereños. Pues, a ver, Jensen, el libro, mientras lo leía, pues uno dice, eh, por Dios, ¿cómo es posible, cierto? Un libro que nos va mostrando de una manera un poco muy cruda, ¿cierto? Porque ella habla como sin tapujos, sin nada, habla así, claro, claro, de cómo ha sido esa violencia tan cruel en estos municipios ribereños, como bien lo dices ya. Es un libro que nos permite mirar la realidad de nuestra patria colombiana desde otra perspectiva, o sea, una perspectiva muy crítica que nos muestra no un sinnúmero de historias sueltas, sino un número significativo de historias que fueron reales, como bien nos lo permite ver el libro, o sea, no es algo fantasioso, pues que la escritora del libro nos pinta, sino algo que ella misma, como nos dice, pues
sea, ella acudía, la gente acudía a ella en ese deseo de escucha y ella pues escuchar todas esas historias y tratar de transmitirnosla a los que de alguna u otra manera pues no nos dimos por enterados, porque la verdad yo me entero de todas esas cosas leyendo el libro y mirando pues el trasfondo de cada cosa, porque, o sea, uno ve que pasan muchas cosas, uno dice el país está en guerra o estuvo en guerra, mucha violencia, mucha gente sufrió, pero no alcanza uno como a dimensionar hasta qué punto, ¿cierto? Cosa que nos presenta el libro muy claramente con esta gran escritora, Patricia Neto, libro que fue escrito, como ya nos decía, creo, en el 2012, un libro muy actual y, y bueno, muy interesante, la verdad, muy interesante. Me conmovió mucho, muchísimo. Y sí, mirar como tantas tradiciones que surgieron en estos pueblos para tratar de dar como nombre a las personas. Mira que decían que NNs y luego esos NNs fueron nombrados como Norberto, no sé qué, algo así con NN. Entonces, muy interesante el libro en sí. Creo que me aportó mucho. Sí, es un libro interesante. Recordemos que el 2002 es la tercera edición. Es un libro que cuenta más que otra cosa, Dalia. Yo veo en un ejercicio como la humanización de la muerte. Estas Sí, personas al adoptar estos NN, por eso les ponían nombres inicialmente se hacía con la N, ¿cierto? Norberto, Nubia, Néstor, habían muchos nombres de esos. No podemos dejar a un lado los personajes del libro, ¿cierto? El animero, cómo le llega esa vocación, el médico forense tan humano a la hora de hacer el ejercicio con los NN. Las personas que viajaron hasta Puerto Berrío a recuperar esos cadáveres, gente que le asignaba un nombre femenino y resultaban al tiempo ser masculinos, ¿cierto? sí, Los favores de las ánimas, esos favores que se les hacía, gente que prácticamente les cambió la vida, los favores a raíz de esa creencia, esos favores que hacían las ánimas. Entonces es un libro que habla no solo de esa violencia, sino también de la humanización de la muerte. Nos deja ver también cómo el río Magdalena, en un acto muy triste, se convierte en una tumba de tantos muertos. Hay una historia bonita del chocuano, ¿cierto? No sé si lo recuerdas, que no se le conocía el nombre, no fue una muerte violenta, y aún así lo adoptaron y hicieron de él sí. grandes cosas. En el tema legal también, cómo se le complicaba la situación a la fuerza pública para, para identificar estos cadáveres después de que se les hacía un prontuario un poquitico más amplio. Entonces, ¿cuál personaje, Dalia, crees que te gustó bastante ahí en el libro? Pues a ver, personajes, todos me parecieron muy significativos. El sepulturero me impacta mucho, ese personaje, como su vocación, esa entrega, ¿cierto? Ese, ese estar como tan disponible para dar una sepultura, no cualquier sepultura, una sepultura digna a esos cuerpos que nadie reconocía y que el tiempo iban a reconocer y que pues que él afortunadamente como que sabía, ¿cierto? Sabía cómo llegar. Me impactó mucho pues al final cómo ver esta mamá que va por los restos del cuerpo de su hijo y empieza a armar el esqueleto y abrazar y a besar hueso por hueso. Es algo pues, que me impactó mucho en la historia y como dices, estoy muy de acuerdo en esa perspectiva que tienes de la humanización de la muerte y del grito que de alguna u otra manera nos muestra el libro por ese deseo de decir no más guerra, de decir eh, construyamos vida
y demos vida, inclusive desde la misma muerte, ¿cierto? Porque es también mostrar cómo se pasa de esa muerte física a una muerte más allá, porque es un pueblo con muchas creencias, con mucha fe, con muchas ideologías de alguna u otra manera, que nos permite ver como que el ser humano siempre tiene ese deseo de trascender, de ir más allá, inclusive después de la muerte, y muy significativo, muy significativo. Sí, interesante lo que pasa con el sepulturero, ¿cierto? El libro nos cuenta que fueron entre 25 jefes paramilitares que también le, Mm. que también le hizo, tuvo la posibilidad de hacer ese trabajo con ellos de una manera respetuosa y humana, ¿cierto? Aquí no hablamos de una selección específica de los muertos, sino que simplemente todos pudieron gozar de esas acciones humanas que hacían estas personas. Bueno, Dalia, entonces vamos a continuar con ahora sí con el plato fuerte de este debate. Vamos a mirar a ver si encontramos unos puntos en común o hacemos de este ejercicio un debate interesante. Y para eso tenemos que dar comienzo con la primera pregunta, ¿cierto? La Ajá. pregunta que nos plantea la asignatura. La pregunta es básicamente la siguiente. Teniendo en cuenta la historia política de Colombia, ¿se puede afirmar que en el país se hace necesario pensar la construcción de paz desde una perspectiva más integral? Cuéntanos, Dalia, ¿tú crees que es posible, o sea, se puede afirmar que en el país se hace necesario esa construcción de paz desde una perspectiva más integral? Pues a ver, Jensen, yo estoy totalmente de acuerdo en que el país necesita la construcción de una paz integral, porque nomás podemos fijarnos en que los seres humanos somos seres integrales y por lo tanto, y somos los agentes principales de la paz, ¿cierto? De alguna u otra manera somos o los que construimos paz o los que construimos violencia. Todo está en nuestras manos y en la decisión que cada quien tome. Entonces, en nuestro país, desde toda la historia que hemos venido analizando a lo largo de, este, de este proceso académico en esta materia, pues hemos podido evidenciar todo lo que el país ha sufrido en cuanto a la violencia. Y podemos mirar ese deseo que tiene también el país de construir paz. ¿Y cómo se construye una paz verdadera y fundamental? O sea, una paz profunda o no una paz superficial que sea no simplemente de actos, sino una paz duradera desde la construcción, desde la perspectiva integral del ser humano. El ser humano es capaz de sentir, de pensar, de poner en juego todas sus dimensiones psicológicas, afectivas, humanas, profesional, todas sus dimensiones es capaz de ponerla en un rol, como en un juego, en un ciclo, que le permita a él ser agente primero de construcción de paz integral para sí y desde luego para la pequeña sociedad que lo rodea, porque tenemos que partir del hecho que la paz no se construye pues a nivel general, sino que la paz es algo que nace primero desde el ser personal individual, luego se va expandiendo en ese núcleo ya sea familiar, social, educativo, social, de trabajo. O sea, la paz empieza por mí, desde mi integridad, y luego se va esparciendo, por así decirlo. Entonces, si yo soy una persona íntegra, si yo tengo mis valores bien fundamentados, si yo quiero construir paz desde mi ser, pues yo voy a proyectar eso a la sociedad y a los que me rodean, ¿cierto? Y entonces la paz se va construyendo de manera integral, no va dejando nada por fuera. Muy bien, y Dalia, y yo pues quiero complementar, o sea, hay un terreno ganado y un terreno abonado, ¿cierto? Yo creo que estas personas de Puerto Berrío son constructores de paz, desde este ejercicio, desde su creencia, construyen paz, hacen un ejercicio humano de estas muertes violentas, muertes tan grises.
Y en ese terreno que hemos venido ganando, pues ya obviamente en la actualidad se cuenta con ese decreto 1038 del 25 de mayo del 2015, ¿cierto? Mm, Que ya podemos avanzar con el tema de una cátedra para la paz. sí, Es un ejercicio que pone en consideración la problemática del derecho de paz, ¿cierto? Todas estas personas de estos ríos, de estos sectores ribereños, de estos municipios, son unos constructores de paz, necesitan paz. Entonces yo creo que sí se puede hablar de una construcción de paz con una perspectiva integral integral. que llegue a todas partes, con esos proyectos de formación, con investigación, proyección social, donde se desarrollen escenarios institucionales de procesos de movilización social, comunitaria. Entonces, a raíz de ejercicios como ley de víctimas, proyectos de acuerdo en el ámbito pedagógico que nos sirvan y que nos aporten a las múltiples articulaciones que pueda tener nuestra sociedad para construir esos matices ético-políticos que estructuren esa paz integral que estamos actualmente necesitando. Entonces, en este punto no te voy a debatir, comparto. Creo que de pronto sí podemos ahondar un poquitico más en ese primer paso, en ese terreno ganado, que es la ley 1038-25 del 2015. Ok. Muchas gracias, Jensen. No, Mm, un punto muy bueno a tener en cuenta. Bueno, Dalia, entonces como este ejercicio del debate es tan interesante y es tan maravilloso y construye tantas cosas, vamos a dar paso a esa segunda pregunta. Dalia Samantha, desde el Retiro, a ver, ¿cuál debería ser el papel de la educación en Colombia en un contexto de construcción de paz? Es una pregunta amplia, generosa, pero ¿cuál debería ser ese papel de la educación en Colombia en ese contexto de construcción de la paz? Y mira que ya dijimos que hay un decreto Un decreto. que da un primer paso para empezar a abonar ese terreno. Hoy, después de unas elecciones que acabamos de pasar y que tenemos unas elecciones tan interesantes, por así decirlo. Un poco interesantes, tienes toda la razón, Jensen, pero bueno. Este campo, desde la educación, construir la paz, es muy interesante mirar como muchos aspectos, ¿no? Eh, Primero, el papel de la educación en Colombia en un contexto de construcción de paz es fundamental. Y ya es algo que se viene ejecutando, gracias a Dios, es algo que no es nuevo en el país, ¿cierto? Hablar de construcción de la paz desde la educación. Porque sabemos que, Jensen, mira, la educación es algo fundamental en el ser humano. De hecho, nos da las bases iniciales para defendernos en la vida y para ser lo que de alguna u otra manera somos, ¿cierto? A nivel no solo profesional cognitivo, sino a nivel integral. Entonces, la educación ahí tiene que tener muy claro su papel. Es fundamental porque cuántas horas al día, empezando pues desde la educación infantil, básica, secundaria y universidad, hablando de educación formal, ¿cuántas horas al día pasan los niños y los jóvenes en el colegio? Muchas. Entonces, ahí ya la educación tiene que tener en cuenta aquí eh, las personas que estamos en educación, pues necesitamos de alguna manera que nos den esas bases fundamentales para decir, que nos proporcionen no solo bases y no solo teorías, sino medios para fomentar esa educación profunda de paz. ¿Con eso qué me refiero? Ejercicios prácticos, teóricos, ejercicios que me lleven a salir también de ese espacio de colegio, de ese espacio de escuela, para poner en práctica la paz. Es decir, no, con esto digo no que me dejen tareas a ver qué hago yo en la construcción de la paz, no. Por ejemplo, que se estudien casos,
que se hagan estudios reales de lo que ha sido la historia de la violencia en nuestro país, también estudios de agentes que de alguna u otra manera han propiciado paz, que nos lleven a cuestionarnos cómo yo puedo construir paz. Y con esto creo que me estoy metiendo en la tercera pregunta, que nos habla ya como de propuestas temáticas y didácticas para la paz, ¿cierto? Pero Ya vamos a pasar por allá, por esas sí, propuestas. pero no, bueno, o sea, me di cuenta, pero por eso caigo ahí y Sí, vuelvo. me parece Vuelvo a súper. decirte que sí, es muy importante, o sea, el papel de la educación en Colombia para la construcción de la paz es fundamental y lo necesitamos. Y vemos que he visto casos, pues en Noticias Caracol, hay un espacio, un pequeño espacio que nos habla de gente que le pone el alma. Es un programa que me gusta mucho, pero que de alguna u otra manera me muestra pequeñas cositas donde dicen, bueno, de esto se está construyendo paz desde una iniciativa y son desde la educación, son algunos grupos de estudiantes, y eso cómo se ha logrado, los mismos docentes, el mismo diseño, malla curricular, les ha permitido que ellos se cuestionen y deseen iniciar, dar iniciativas a propuestas que empiecen a producir cambio en nuestro país, empiecen a dar frutos de paz. Entonces, pues eso se podría seguir diciendo mucho más, desde luego, Sí, claro. porque ahí estoy hablando solamente de campo formal, ¿cierto? De educación, también desde el campo informal, desde luego se tiene que tener en cuenta, o sea, para eso se tiene que tener en cuenta como hay que contextualizarlos. El campo rural pues tendría estrategias totalmente diferentes, ¿cierto? La malla, por así decirlo, las propuestas para construir la paz desde la educación en esos lugares pues tendría que ser totalmente diferente al campo urbano, ¿cierto? Porque las personas pues en los contextos donde nos encontramos pues asimismo concebimos, por así decirlo, el concepto de paz, ¿no? Eh, Voy a meterme en un pequeño campo que es el mío, el campo de la primera infancia. Cómo desde la educación en Colombia podemos construir paz desde la primera infancia. Sabemos que los niños son pequeñas esponjitas, ¿cierto? Que absorben todo lo que se les da y que más que lo que se les diga, ellos es por imitación, es lo que miran. Si el gobierno, o más que el gobierno, el Ministerio de Educación en Colombia nos dicen tenemos que ser docentes íntegros, que vivamos la paz y que se la reflejemos a los estudiantes, pues los estudiantes van a ver esos ejemplos y van a decir, pues yo bueno, tal vez no lo digan, no hagan esa reflexión, pero sí empiecen a hacerlo, ¿cierto? Pues mi profesor tiene un conflicto con otro, pero utiliza el diálogo para la construcción, para la resolución de ese conflicto. Entonces ellos van a decir, podemos dialogar, yo puedo dialogar con mi compañero, los niños, en el caso de los chiquitos, ellos van a mirar que su profesor es una persona que dialoga, que no es agresiva en sus comportamientos cuando las cosas no le gustan, no le salen como le parecen. Allí ya estamos construyendo paz desde la educación y se está fomentando ese compromiso, ese derecho que tenemos por la paz. Sí, y avanzando ahí, yo también diría, pues, o sea, sin educación no hay construcción de paz, ¿cierto? Uno de los ejercicios interesantes en cuanto a la educación en Colombia es llevar a las aulas textos como los escogidos. Estos textos, esta crónica que nos muestra esa realidad y nos muestra gente desde allá construyendo paz a raíz de un ejercicio de sus creencias, pueden ser elementos que nos lleven a construir paz, ¿cierto? Colombia ha endurecido su corazón a raíz de la guerra, las muertes, torturas, secuestros, masacres, han sido unos elementos para que se endurezca ese corazón o para que se nos endurezca. Por ello no es de extrañar que la mitad de los muertes en Colombia sean
producto de los niveles de odio y la exclusión de ese conflicto armado, ¿cierto? Ese conflicto armado que nos entregó esos muertos en el río Magdalena y que aparecen en el texto, en el libro de nuestra escritora Patricia Nieto, como a través de sus relatos, cómo eran tirados a este río y cómo desde ahí nos cuenta esas historias tan gráficas, tan claras, para que la gente no solo tenga en cuenta el ejercicio de las creencias de la gente de Puerto Berrío, sino también que esos muertos eran víctimas de la violencia y el odio de este país. Pero bueno, nos podríamos quedar aquí mucho rato hablando de esa construcción de paz en Colombia, de las modalidades, de las diferentes modalidades de educación. Sabemos que no es lo mismo en el área rural como en las ciudades, sí, ese tema geográfico a veces dificulta, pero sí podemos decir que hay ejercicios de construcción de paz y lo vimos en las poblaciones ribereñas, más exactamente en Puerto Berrío, con estas personas que eran constructores de paz. Ajá. Bueno, Dalia, entonces, desde la formación, ahora sí viene lo que querías contarnos, los tiempos en las redes y informáticos también se hacen corticos. Entonces vamos a tratar de ahondar en esa otra pregunta, y es que desde la formación de cada uno, en este caso de nosotros, de nuestra licenciatura específica, ¿cuáles propuestas temáticas y didácticas podrían contribuir a la elaboración de una pedagogía de paz? Contanos vos, que estás desde allá, desde la vereda, San Diego, en el Retiro, ¿cuál puede ser una de esas propuestas temáticas y didácticas que usted en este momento pueda tener para llevar desde su ejercicio, desde la licenciatura, para construir un ejercicio pedagógico para la paz? Cuéntanos, Dalia. Bueno, Jensen, desde mi licenciatura y desde mi pequeña experiencia en el campo educacional, porque estoy en formación, pero también ya tengo la oportunidad de estar como en práctica, digámoslo así. Ya tengo un pequeño grupo de niños de 3 y 4 años con los cuales comparto y pues pongo en práctica algunas de las cosas que se me van dando la oportunidad de conocer, ¿cierto? Bueno, para mí es muy importante la promoción de los valores. Y pienso que en los pequeños son niños que se están formando, son niños que tienen muchos deseos de aprender, de explorar, de llenarse de cositas, y son niños que de por sí ya están llenos de muchas cosas, porque pues sabemos que educar no es llenar la cabecita de un niño y meterle muchas cositas, sino que es explorar eso que ya, muchas cosas que ya tiene dentro, ¿cierto? Entonces, una propuesta temática para mí sería la formación en valores. Ya la manera didáctica, pues ya tendríamos que entrar a analizarlo más detalladamente, ¿cierto? Porque los niños es con mucha creatividad. Por ejemplo, yo propondría mucho las representaciones teatrales, los cantos, pequeños videos que hablen de formación, de cómo crecer en valores, cuentos. Los niños aman los cuentos, por lo tanto, contarles cuentos que de alguna u otra manera dejen como moraleja. Eso es algo que me parece muy importante. Y temas muchos: la comunicación asertiva, el diálogo en los niños también. El diálogo es una temática que me parece es muy importante, no solamente abarcar, sino entrar a practicar. ¿En qué sentido? En que creemos espacios de diálogos entre los niños. Por ejemplo, aprovechar también ciertas dificultades, ciertos conflictos que surgen entre ellos, que porque le cogió el juguete que era de él, que porque tal cosa. Y
en promover el diálogo, el respeto las cosas de los demás, el escuchar al otro, no simplemente saber que se tiene la razón, sino que el otro también la puede tener. La resolución de conflictos, como ya lo venía diciendo, esos son temas que me parece muy interesante trabajar pues en todo el campo educativo, pero también desde la primera infancia. Maravilloso, maravilloso eso que dices. Y yo sí me fui, mi sugerencia sí es totalmente distinta, ¿cierto? Yo quiero hacer una propuesta, ¿cierto? Recordemos que la práctica profesional es muy importante para el individuo. Normalmente los estudiantes desarrollan habilidades y actitudes frente a un trabajo específico, mostrando lo que se sabe y lo que se ha aprendido. Por mi parte, una de las propuestas que yo podría hacer es, primero, la potencialización de la Cátedra de la Paz. Y en esta Cátedra de la Paz, como siempre, tener en cuenta estos textos que nos han venido entregando, que son textos donde nos hablan desde la verdad y desde lo que aquí ha pasado con la violencia. Entonces, sería para los futuros humanistas de este país, propongo la realización de unas prácticas pedagógicas solo encaminadas a mejorar esa cátedra, ¿cierto? Unas prácticas donde salgamos de la situación educativa y lleguemos a otras instituciones educativas donde podamos potencializar esa cátedra de la paz. Me gustaría que se hiciera una práctica un poquitico más amplia en todos los procesos formativos para los futuros humanistas. Desde allí aprender desde nuestro ejercicio profesional, partimos de un contexto histórico actual que es coyuntural y que creo que con esa práctica nos podría servir para observar las dificultades que también han tenido, ¿cierto? No es nueva. La historia ahorita está de regreso y esa historia también tenemos que concentrarnos en nuestra historia local. A nosotros nos tienen que enseñar lo que aquí ha pasado y que no prohibido olvidar que tenemos que cambiar este chip de violencia que nos ha venido vendiendo todo este sistema. Esta complejización de los problemas sociales de la actualidad, en un modo particular, hacer de estas situaciones complejas una intervención profesional inicialmente con el grupo humanista, pero lo mío sí es una potencialización de la Cátedra de la Paz. Hay que ampliar esa Cátedra de la Paz, hay que sacarla de acá y hacer de esta cátedra un ejercicio de divulgación que se extienda como una flama y llegue a los confines de nuestro territorio nacional. Jensen, quiero agregar algo que me parece muy significativo y creo que no mencionamos. ¿Sí? Sobre el pequeño texto que se nos daba sobre los elementos para pensar una educación para la paz integral y duradera en el contexto actual de Colombia, se nos da es un material muy, muy importante, muy significativo y se nos dan unos principios, ¿cierto?, de la pedagogía para la paz, de paz. Esos principios me parece que en el momento de entrar a pensar temáticas que ya se nos están dadas, como bien lo mencionaste, en esas cartillas de Cátedra para la Paz, ¿cierto?, que traen sus logros, sus indicadores de logros, que trae todo bien específico por dimensiones, en el caso del preescolar, por áreas, en el caso ya de la básica y la secundaria y demás. Se nos habla en el libro, en ese pequeño texto, de principios, ¿cierto? Principios para construir la paz, y un principio que me parecía muy significativo es el principio de perseverancia. En lo que tú decías, dar como ese impulso, o sea, no quedarnos allí, sino dar ese impulso a trascender, a ir más allá, en ir a involucrarse con otras instituciones y tratar de potencializar lo que ya está y de crear ideas nuevas, ¿cierto? Ese principio de perseverancia que nos falta mucho, pero que tenemos que impulsar, ¿no?
ese principio de interdisciplinaridad, todo, interdisciplinariedad, perdón, todo, ¿cierto? Saber que es un conjunto. La educación es un conjunto, no va separado las matemáticas de la biología, ni la religión de las ciencias sociales, ¿no? O sea, se ven temáticas diferentes, pero al unirlas, sabemos que yo desde la matemáticas enseño a construir pan, desde la biología también lo puedo hacer por el cuidado por el medio ambiente, por el cuidado por la vida, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esos principios es el principio de progresividad, saber que si realmente construimos paz, pues nuestro país va a progresar. Nosotros como personas progresaremos también, ¿cierto? Entonces son principios, son bastantes, esos son, hago alusión a algunos, ¿cierto? Que me parece deberíamos tener en cuenta también. Y dentro de este mismo documento se nos presentaban algunas pedagogías, no sé si las recuerdan, algunas pedagogías de paz en tiempos de posconflicto armado, ¿cierto? Porque pues hemos hecho un acuerdo, en nuestro país se ha hecho un acuerdo, eh, y de alguna manera estamos en vista de que ya no estamos hablando de conflicto, sino posconflicto. Ya se ha dejado la guerra como tal, por así decirlo, los enfrentamientos. Ahora tenemos que ver desde ese cese del fuego cómo hacemos para seguir construyendo paz, ¿cierto? Sí, Porque paz no es ausencia simplemente de armas y de encuentros y enfrentamientos. sí, sí, importante lo que dices, Dalia, y de todas maneras resaltar a Patricia Nieto con el texto, con esos NNs, con ese río Magdalena. Ya nos lo contaba el texto que si se acercaban al río cada 5 minutos podría pasar un muerto por allí. Solo queda hacer ejercicios de construcción de paz, empezar con nosotros, llevar a las aulas historias como la de Patricia Nieto, pero también como la de el escritor bogotano Osuna, que nos habla de los hornos crematorios en en Santander, esa gente que vivió también de una manera aguda, tan totalitaria, esa muerte y esa violencia de ese grupo paramilitar. Pero bueno, ese es otro texto que algún día en la universidad nos encontraremos, y cuando lo leemos, lo tengamos ya leído, hablaremos de él a fondo, como hoy lo estamos haciendo acá en este segundo debate. Agradecerte, Dalia, a la profesora que nos hizo el ejercicio académico de la asignatura, y no sin antes de decirte que gracias por tu apoyo siempre para hacer este trabajo interesante en la asignatura de Filosofía Política, que siempre nos deja grandes sorpresas y grandes aprendizajes. Bueno, Dalia, Jensen, muchas gracias también a ti, que termines de tener un buen día. Y igualmente. bueno, muy afortunada, me siento muy afortunada de poder compartir contigo este espacio. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.